Jardín Botánico por invitarme. Creo que es la primera vez que vengo a daros una charleta, pero pues cada vez que me llaméis, pues os doy. Si volvéis a repetir, pues yo me doy. Entonces, y gracias a vosotros por acudir, porque yo creo que además es un tema que está muy de actualidad, el tema de los incendios forestales relacionados con nuestros ecosistemas, con nuestros montes, el monte mediterráneo. Y además lo he titulado de una forma muy curiosa, porque he puesto así, contigo ni sin ti tiene el mismo remedio, porque realmente estamos ahora en una coyuntura en la que tenemos que elegir qué paradigma es el adecuado, si el que teníamos antes, de la extinción total, intentar para todos los incendios o no. Lo veremos después. Pero me he permitido poneros, si me dejáis que os tutee, algunos de los mitos que rodean, ¿no?, al mundo de los incendios forestales. Vamos a intentar darle respuesta en este ratico a algunos de ellos. Por ejemplo, el mito primero que vamos a intentar descifrar es la relación entre los grandes incendios y el bosque mediterráneo. ¿Son causa o consecuencia los incendios de estos ecosistemas? El mito número 2, el origen de los incendios forestales, que tiene que ver con ese origen. ¿Podían desaparecer si no estuviera el factor humano activándolos de alguna manera o participando de ellos? El mito 3, la tecnología como solución. ¿Más recursos y más agua implican menos incendios? El mito 4, ¿es el fuego el gran enemigo de los bosques y de la biodiversidad? Y por último, aunque hay muchos más, derechos y deberes en el manejo del riesgo frente al fuego. ¿Dónde empieza nuestra responsabilidad como ciudadanos? Estos sean un poco los puntos de partida. Y la primera imagen, pues, es esto, ¿no? La imagen que en algún momento habéis visto en los medios de comunicación, habéis sido testigos. En este caso fui testigo a primera mano porque estaba en mi pueblo al lado. Este es el incendio de 2017 que afectó a 1.200 hectáreas en los incendios de Molicos, parte de Yeste. Y esto es lo que se ve, ¿no? Y esto es lo que se ve después, ¿no? Un mosaico de color pues, grisáceo, negro, salpicado de algunos tonos verdes. Luego volveremos a ello. Es decir, el aspecto que presenta después, si hace referencia y si da respuesta a algunas de las preguntas que hemos visto antes, sobre todo el que tiene que ver con la restauración. Pero no solamente queda esa imagen cuando tiene lugar un incendio. En las tareas de extinción también se producen otras cicatrices. Por ejemplo, cuando se perimetra un incendio forestal, se genera también una perturbación importante. Y fijaos que por aquí se ven las huellas de la maquinaria pesada que ahora son por allí. O sea, hay más cicatrices que tenemos que evaluar. Bueno, empezamos por lo básico. ¿Qué es lo que produce un incendio? Necesitamos 3 elementos, ¿no? Eso lo sabemos todos. Necesitamos oxígeno, necesitamos un combustible y necesitamos una chispa, ¿no? Pero además, si profundizamos un poquito en el asunto de los incendios forestales, no en cualquier incendio, podemos deducir que para estudiar su comportamiento y cómo se va a comportar el incendio, tenemos que tener en cuenta datos climáticos, datos del momento del incendio y de los momentos anteriores justo al incendio, la topografía del terreno y también, una vez más, el combustible y su grado de humedad. Bueno, vamos a ver el oxígeno. El oxígeno lo tenemos mucho, para aburrir, ¿no?, en la atmósfera. Pero no siempre ha sido así. No tenemos la misma concentración de oxígeno. En la línea roja lo que podéis ver es la evolución del nivel de oxígeno en la atmósfera desde el Devónico, de 300 millones de años hace. Y eso, y su relación con algunos fenómenos que podían alcanzar más de 8 metros en el Devónico, que dejó esta huella, dejó este carbón. Al lobo le pusieron prototaxites por eso, porque recordaba los primeros análisis a los tejidos de una gimnosperma, y luego resulta que era un hongo, eran hifas lo que tenían allí. Entonces, fijaos, esta es la primera imagen histórica de un incendio forestal, pero en este caso no eran pinos, eran hongos gigantes. Sobre las causas, bueno, las causas ya sabemos un poquito por los medios de comunicación cuáles son.
las causas de esa ignición, de esa cerilla, ¿no? de esa chispa que origina en el triángulo el incendio. Bueno, aquí tenéis alguna, por no entrar mucho en detalles en lo que son los incendios intencionados, simplemente los grandes números, porque hay algunos que son realmente curiosos. Por ejemplo, hay algunos incendios que tienen que ver con ritos pseudo-religiosos y satánicos, hay incendios intencionados que tienen que ver con rechazo, con venganzas por multas, hay de todo, los incendios intencionados, pero realmente los incendios intencionados, si nos vamos por ejemplo al 2022, solamente un cuarto de todos los incendios fueron realmente intencionados, 63% eran negligencias, sobre todo quemas de rastrojos, etc. Pero fijaos este dato es muy importante. El año pasado, claro, el 25% responden a causas humanas, muy poquitos agrarios, 5%, pero fijaos, el dato este es muy importante. La superficie quemada por rayos en el 2022 fue de 113.000 hectáreas, que supuso el 42% de la superficie forestal que se quemó el año pasado. Ojo, el 5% de los incendios quemó casi la mitad. Eso significa que los incendios por rayos son especialmente virulentos. Bueno, aquí tenéis un ejemplo muy curioso, también del factor que tiene que ver con el inicio y el comportamiento del fuego, que suelo poner porque es muy ilustrativo. Este es un incendio del norte de California, de Santa Rosa, que en realidad son dos. Uno que se produjo en el 64, que está perimetrado en rojo, y otro en el 17, que está en negro. Veis que se solapan, coinciden en mucha superficie, ¿verdad? Y estos son los datos de los dos, fijaos. En el 64, el incendio 64, el rojo, se quemaron 21.000 hectáreas. No murió nadie, y las pérdidas de viviendas, estructuras, pues fueron unas 100. El incendio del 17, que se solapa en buena parte con el anterior, fue más pequeñito, 14.000 hectáreas aproximadamente, y se murieron 22 personas. Y se perdieron 5.500 casas. ¿Por qué es esto? Pues aquí tenéis cómo ha ido evolucionando la construcción en la zona del incendio desde el 64 al 17. La interfaz urbano-forestal avanza notablemente, y en este caso lo que supone no es tanto la extensión del incendio, que es más pequeño, pero sí la destrucción de vidas y de propiedades. Esto es lo que está ocurriendo ahora. Tercera pregunta, ¿está cambiando el clima? Bueno, aquí tenéis los modelos desde 1850 hasta 2025, y a la izquierda, el eje de las IES, pues tenéis los grados, ¿no? Todos los modelos se aproximan mucho, todos. Tanto en la deducción de lo que ha ocurrido en el análisis de lo que ha ocurrido antes, como en la proyección de lo que va a ocurrir después. El caso es que está cambiando, está aumentando la temperatura de forma muy rápida. ¿Por qué? Bueno, pues tenemos un parámetro que nos indica la posible causa, y en la cual coinciden pues, prácticamente todos los científicos que se dedican a estudiar estos temas, y es el acúmulo de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Esta gráfica gusta también mucho porque indica cómo va subiendo las partes por millón de CO2 y desde 1960, a la vez que se van haciendo conferencias en el mundo para evitarlo. Desde la primera conferencia que hubo sobre el clima en el 79, ojo, el primer reporte del panel intergubernamental para el cambio climático es del 1990, hasta los acuerdos del país de 2015. Y fijaos, el CO2 les da igual que los punteros. ¿Cuándo empezó esto? Pues empezó aquí, en el puente de hierro de un señor que se llamaba Abraham Darby III, que era un herrero, que tenía como reto pues fabricar una estructura súper grande de hierro. No había estructuras como esta. Entonces se le ocurrió hacer la primera fundición de hierro. Fundición a base de carbón. Fue tan exitoso, esta construcción fue tan exitosa que empezaron a proliferar las fundiciones, con el uso del carbón como combustible.
Después llegó la máquina de vapor y así empezó la cosa. Ante eso, pues ya sabemos que hay mucha gente que se niega a reconocer la existencia del cambio climático. ¿Son estos negacionistas los peligrosos o son los que realmente quieren que esto acabe y no hacen nada? Pues yo creo que es un poco todo, ¿no? Lo que es cierto es que el negacionismo del cambio climático yo creo que es algo más que una anécdota. Es algo absurdo a día de hoy, porque la ciencia al completo nos está indicando que así es. Bueno, ¿eso qué consecuencias tiene para los incendios? Pues aquí tenéis cómo es más o menos la distribución del riesgo de incendios proyectado en la zona sur de Europa para 2011. Las zonas rojas son las zonas en donde se prevé mayor incidencia de este fenómeno. Pero aquí tenéis tres datos que son muy importantes, muy interesantes, tres parámetros que tienen también que ver con el cambio en las condiciones climáticas. Fijaos, como veis, todas las curvas, aunque pudiera parecer curioso o extraño, no son proporcionales, no son progresivas, no aumentan de manera progresiva. El número de igniciones frente a la probabilidad de que esa ignición, que es cuando surge la chispa, genere un incendio, no aumenta de manera proporcional, sino que tiene forma de S. Es decir, hay un intervalo en el número de igniciones en donde la probabilidad de que haya incendios aumenta de manera exponencial. Esto ocurre también con la continuidad de la vegetación y esto ocurre también con el periodo de sequía. Con respecto a la inflamabilidad en este caso y con respecto a la propagación del fuego en el caso anterior. Bien, ¿qué es lo que hace el cambio climático? ¿Qué es lo que está haciendo el cambio de temperaturas en el planeta? Pues desplazar la curva sigmoidal hacia la izquierda. Mayores probabilidades de fuego, a menor número de igniciones, la continuidad de vegetación, a menor continuidad, mayor número mayor índice de propagación, igual ocurre con la sequía. ¿Y esto qué está originando? Pues está originando incendios de los que, simplemente por tener una referencia fuera de nuestras fronteras, pues en todo el mundo, ¿no? Incluso en zonas donde antes prácticamente no se registraban incendios, en zonas tropicales. Aquí tenéis los incendios detectados por el MODIS en 2019, fijaos los puntos que hay, e incluso pues en la taiga, en la zona rusa de la taiga, todas estas plumas que recogen el satélite son en realidad penachos provocados por incendios, ¿no? Este incendio es uno de los grandes, ¿no? Uno de los incendios que se estudian. Es el que, ya sabéis que los americanos le ponen nombre a todo, a los árboles, a los incendios. Bueno, pues este se le llamaron Dixie, el incendio Dixie, que empezó el 13 de julio del 21 y duró hasta el 25 de octubre de ese año, y se quemaba la friolera de casi 400.000 hectáreas. Es un incendio muy grande. Ya veremos qué ocurre con estos incendios. Vamos para abajo, vamos a la zona que nos interesa, vamos a Europa. Sur de Europa. Aquí tenéis las gráficas del número de incendios, en este caso, y superficie arriba, quemada de cada uno de los países de la cuenca mediterránea. Evidentemente, la superficie no se compara uno con otro, porque cada país tiene su extensión. España es muy grande, ¿no? Comparado, por ejemplo, con Portugal. Pero ahí fijaos, por ejemplo, en la gráfica de arriba de área quemada, la gráfica azul es Portugal. Fijaos, la superficie quemada, por ejemplo, en 2017, una barbaridad, una barbaridad. Nosotros también tuvimos, aquí es que llega esta gráfica hasta el 2018, en el 2022 subió otra vez. Varios picos que no tienen que ver necesariamente con el número de incendios. No tienen que ver, no van proporcionales al número de incendios. Fijaos aquí. Es decir, pocos incendios han quemado muchos. ¿No quiere decir esto? Bueno, pues aquí tenéis la geografía de la península ibérica y de las islas, donde se reflejan las superficies quemadas en la década de la década no son 22 años, 2000 a 2022, donde se acumulan las áreas quemadas. Por supuesto, Portugal, ¿veis? De la mitad para arriba de Portugal, mitad norte. Hay muchos incendios en la zona noroeste.
Y luego hay gran cantidad de zonas quemadas, pues en el Levante, en las aplicadas, aquí tenemos algunos que tenemos en nuestra zona. Otra curiosidad, Galicia, todos sabemos que en Galicia se quema mucha superficie y muchos incendios. Pero fijaos, la provincia donde más se quema es Orense, que es la provincia que menos eucaliptos tiene. ¿Vale? Luego volvemos a eso. Aquí tenéis el dato a día de ayer prácticamente, ¿no? Número de incendios, superficie quemada, fijaos hasta 2023 en España. No quiero entretenerme ya con esto más. Albacete. En Albacete hemos tenido 15 grandes incendios, un gran incendio es el que tiene más de 500 hectáreas, ¿no? El último fue el de Talavera, en 2021, con 2.500 hectáreas. El más grande, el más extenso, como sabéis, fue el de Yeste, del 94 con 14.000 hectáreas. Aquí tenéis, bueno, un poco las causas de los que se conocen. Bueno, se habla de generaciones de incendios. ¿Qué es esto de las generaciones de incendios? Este recorte es del País, del periódico El País, del 22 del 9 del 19. Fue un incendio que hubo muy grande, bueno, una serie de incendios que tuvieron lugar en Canarias, ¿no? Concretamente en Gran Canaria. Fijaos, aquí casi define ya lo que es un incendio de sexta generación. Fijaos, por lo menos en el párrafo este. En Gran Canaria se rozó la hecatombe con un incendio que provocó vientos propios con llamas de 50 metros de altura. Las brigadas sentían el calor a 200 o 300 metros, imposible acercarse. Llamas de 50 metros, vientos propios, bueno, eso es lo que define los mega incendios de sexta generación. Aquí tenéis las generaciones de incendios tal cual se han ido describiendo. Desde la generación primera, los años 50 y 60, que eran incendios de 1.000, 5.000 hectáreas, fuegos por superficie y eran fácilmente extinguibles, hasta los de ahora. Los mega incendios causados por la aridez extrema, en fin, un poco lo que hemos visto hasta ahora. Eso no significa, ni de lejos, que los incendios que tenemos ahora en España sean de sexta generación, de este tipo. Significa que se han empezado a detectar incendios de este tipo a partir de ahora, a partir de 2016 y 2017. De hecho, en España prácticamente hay constatación de que se tratan de incendios de este tipo muy poquitos, concretamente de Gran Canaria, el de Valencia, muy poquitos, de este tipo. Llamas de más de 50 metros, vientos originados por el incendio, volveremos a ello. Bueno, ¿por qué está cambiando el tipo de incendios? ¿Por qué tenemos ahora este tipo de incendios? Bueno, pues hay muchos estudios ya que hablan de las posibles causas. Una de ellas, sin duda, es porque hay más combustible y ese combustible además es muy continuo. El monte, la superficie forestal de España ha aumentado. Ha aumentado en los últimos años de manera sustancial. ¿Por qué? Primero se ha repoblado mucho y se ha repoblado bien. Durante todo el siglo pasado se han repoblado pues, prácticamente casi 5 millones de hectáreas, ¿no? Y en segundo lugar se ha abandonado mucho cultivo y el monte lo ha colonizado. Eso implica que ha aumentado la superficie forestal en más de un 30% en los últimos años, de 20 años. Mucho en algunas zonas. ¿Con qué se ha repoblado? Bueno, eso es otra película. Básicamente se han repoblado con especies de pino, con eucaliptos y algunas otras especies. Bueno, uno de los conceptos que tenemos que tener muy claritos cuando estudiamos los incendios no es tanto ya la superficie que abarca el incendio, sino cómo daña al ecosistema. Eso lo llamamos severidad. La severidad es el daño que hace un incendio, cómo afecta el incendio al ecosistema, tanto al suelo como a la vegetación y a la fauna, ¿no? Esa sería la severidad. Y esa severidad se puede medir. Luego veremos por encima, ¿no?, cómo se mide. Hay también distintos tipos de incendios de copas, incendios de superficie, incendios que van a manchas, ¿no? Cada uno suele producir un distinto tipo de severidad. Normalmente los más severos son los incendios de copas, que alcanzan una gran temperatura, mucha energía, se libera de ellos y eso pues,
Cuando además va acompañado por el incendio de matorral, las copas, pues el incendio se hace muy severo. Otros son mucho menos severos. Cuando no hay matorral, por ejemplo, son en superficie de combustible fino, pues son de menor severidad. Pero no todos los incendios son iguales. Y otro parámetro que tenemos que tener en cuenta es la recurrencia. ¿Cada cuánto hay un incendio en una zona? Eso se llama recurrencia. Aquí tenéis, por ejemplo, la recurrencia que ha habido en Yeste, Molínicos, con los dos incendios del 17 y del 94, ¿vale? Este es el de 17 y este es el del 94. Veis que incluso hay una zona de solape, se ha quemado 2 veces esa zona, desde el 94 hasta ahora. Aquí tenéis los 3 incendios consecutivos alineados, pero que también con solapamiento de Ellín, Talavera, Sierra de los Donceles, Peñalabá. Eso es un corredor de incendios que ha sido muy activos y que tienen superficies que se solapan. ¿Cómo podemos conocer la historia del fuego en una zona? Bueno, pues así, por ejemplo, como tenéis en la imagen, estudiando, por ejemplo, por dendrología, las cicatrices que deja el fuego. Cuando uno acaba, por ejemplo, con los grandes árboles, les deja unas cicatrices. Entonces, contando los anillos, se puede saber cada cuánto ese pino a la izquierda o esa secuoya en el centro, pues han soportado un incendio. Así se puede reconstruir la historia del fuego de esa zona. Eso indica 2 cosas. Primero, si veis aquí las fechas, en la secuoya, que no tenemos árboles tan antiguos, tan viejos, pero en California sí. Entonces, primero, que ha habido incendios en épocas casi anteriores a la presencia humana, y además recurrentes. Y segundo, que lo podemos constatar. ¿Eso para qué nos va a servir? Pues, por ejemplo, para simular esa recurrencia si nos interesa a la hora de gestionar el paisaje. ¿Y por qué tenemos nosotros que hacer eso? Porque si no, se va a acumular el combustible y vamos a tener incendios de sexta generación. Es una pescadilla que se vuelve a ver. Luego veremos. Eso se llama... Luego lo veremos. Otro concepto importante es el de resiliencia, la capacidad de respuesta que tiene el ecosistema ante el fuego, ante el incendio. No todos los ecosistemas responden igual. Pues el Mediterráneo tiene una resiliencia bastante importante, bastante acusada, porque está acostumbrado el ecosistema mediterráneo a la presencia de fuego desde su propia existencia. Ya sabéis que el clima mediterráneo pues empezó prácticamente cuando se cerró el canal de Panamá. Cuando surge la corriente del Golfo, entonces empieza a haber sequías en verano, es decir, sequías cuando más calor hace. Eso es lo que define el clima mediterráneo. Es antiguo, relativamente lo suficientemente antiguo para que la vegetación responda. Bueno, pues la vulnerabilidad de un paisaje frente al fuego, frente a los incendios, es un poquito una mezcla de la severidad del incendio, la capacidad de respuesta del ecosistema, cómo es esa estación, cómo es el suelo, cómo es y qué clima vamos a tener en el post-incendio. Todo eso nos indica la vulnerabilidad ecológica. Luego está la vulnerabilidad social, socioeconómica, es decir, las consecuencias sociales y económicas que tienen los grandes incendios. Esto parece un rollo, pero es muy ilustrativo de cómo afecta el fuego al suelo. Fijaos solamente en los colores. El color morado es el cajón de la parte química del suelo, ¿vale? El cajón verde, la parte biológica, los hongos, las bacterias que pueblan el suelo, y el cajón amarillo, la parte física, los agregados, ácidos húmicos, etc. Cómo está estructurado el suelo. Y aquí veis a la temperatura a la que se va transformando ese suelo. Fijaos como primero se evapora el agua, después afecta, lo primero que se ve afectado a 150 grados son el componente biológico, y como poco a poco el componente físico se va transformando, ya veremos en qué, si nos da tiempo. Y el componente químico igual, simplemente eso. Veis, por ejemplo, uno de los efectos que tienen los incendios, en este caso no está quemado el suelo, es una zona sin afectar, pero básicamente lo que se ve, por ejemplo, es este efecto, un efecto que se llama hidrofobicidad.
partículas de arcilla en combinación con el agua, una vez que se quema el suelo, producen un efecto que se llama hidrofobicidad, que impide la percolación del agua. Eso aumenta la escorrentía cuando se encuentra en ladera el suelo, y tiene otros efectos, sobre todo en el componente biológico que está por debajo de esta superficie que está afectada por el fenómeno, ¿no? La repelencia es otro de ellos, ¿no? Repelencia al agua, eso no lo vamos a ver porque no tenemos tiempo. En esta esto que veis aquí es una instalación que tenemos en la Carrera de las Peñas que llamamos Ecotron. Hicimos una serie de ensayos para estudiar estos fenómenos. Lo que hicimos fue cortar suelo, cubos de suelo gigantes, ¿no? De 2×2, traerlos aquí, encapsularlos y ponerles una serie de sensores, y lo que hicimos fue quemarlos con distintos niveles de combustible, ¿vale? Simplemente viendo esta imagen de dron de cómo quedó cada uno de los monolitos, se puede intuir cuáles fueron quemados con mayor intensidad. Aquellos que son de color blanco, ¿verdad? Ceniza blanca indica alta intensidad de quema, y los que son negros, pues con menor intensidad, porque tienen menos combustible. Y luego están los dos que no se quemaron. Bueno, ¿qué vimos con esto? Fijaos. Lo que vimos, pusimos un sensor de temperatura en superficie y otro a 2 centímetros por debajo del suelo. Bueno, los que se quemaron a baja intensidad porque tenían poco combustible, esto es lo que pasó en superficies. Aumentó la temperatura mientras discurría el fuego a 400 grados y bajó muy rápidamente. Y al ratillo prácticamente se quedó como estaba. Pero fijaos por debajo. A 2 centímetros por debajo, prácticamente ni se enteró el suelo de que había un incendio encima. Es decir, el efecto tamponador que tiene la materia orgánica en superficie es enorme. Y eso es muy importante porque, claro, puede afectar o no a la parte viva, semillas, bulbos, raíces, tubérculos que están por debajo del suelo, o no si la temperatura subiera más. ¿Y eso cuándo ocurre? Cuando hay una alta severidad. Cuando le echamos más combustible, fijaos lo que pasa en la zona de 2 centímetros, por debajo del suelo. Temperaturas más de 100 grados durante 4 horas. Si nos vamos al cajón de antes, veremos que se ven afectados, no solamente el primero, los 3. ¿Vale? Entonces, depende de la intensidad de ese fuego, se van a ver afectadas pues, distintas partes del componente vegetal, ¿no? Los fuegos de copas también, obviamente, pues afectan al banco de semillas aéreo de los pinos, de los árboles. Pero veis que en el suelo hay una zona de tampón de la temperatura que impide de manera natural que el fuego se propague hacia el subsuelo. Claro, yo eso lo pregunto muchas veces en clase. ¿Qué es más peligroso, un suelo húmedo o un suelo seco? Cuando tiene lugar un incendio. En principio el suelo húmedo pues, cogerá menos temperatura, porque el agua al evaporarse absorbe esa temperatura. Pero en profundidad pues no llega alcanza una menor profundidad cuando está húmedo que cuando está seco. Cuando está seco se comporta como cepe, como tampón, esa superficie. ¿Y cuándo tienen lugar los incendios en nuestro país? Pues en verano, cuando está el suelo seco. Está acostumbrado. Está acostumbrado. Bueno, pues entonces las plantas, como tienen tantos años ya viviendo con este fenómeno a su lado, pues se han adaptado. Y ahí tenemos distintas adaptaciones que tienen que ver con esa resiliencia. ¿Qué tipo de adaptaciones tenemos? Básicamente hay 2 grandes grupos, las que tienen que ver con la germinación, con las semillas, y las que tienen que ver con los rebrotes. Plantas que son capaces de rebrotar y plantas que son capaces de germinar durante o después del incendio sin ningún problema, incluso más. Pero hay una tercera, digamos, un tercer grupo de adaptaciones que tienen que ver con la resistencia al fuego, la corteza. Hay plantas, árboles, que tienen la corteza muy gruesa, y esto hace que, como algunos pinos, el alcornoque, hace que el fuego discurra por el matorral y no le afecte a la parte viva, ¿no? del tronco. Aquí tenéis un ejemplo en distintos ecosistemas de las respuestas que se tienen más o menos pues, documentadas en ámbitos mediterráneos. Ya sabéis que el Mediterráneo solamente está en la cuenca mediterránea, está en otras zonas del planeta.
El rebrote del Innotuber, por ejemplo, que tenéis aquí, de las tomas fasciculares del chaparral, pero también lo tenemos, yo que sé, del Juniperus oxyceus, ¿no? Del enero. Los rebrotes de los pinos canarios, los rebrotes epicórmicos, o de eucaliptos, la corteza en este caso de una mirica, de la sabana brasileña, pero pues el alcornoque, la biomasa, el aumento de la biomasa para que el fuego discurra y genere pues, una regeneración mejor para su especie, para autoperpetuarse ahí. El reclutamiento de semillas tras el fuego, por ejemplo, de algunas proteáceas, de la ansia o de especies de esta familia que están adaptadas al fuego. Es más, hay algunas especies, por ejemplo, de Gelobansia, que solo abren el fruto cuando pasa el fuego. Eso no tenemos de ese tipo aquí en la cuenca mediterránea, pero por ejemplo en Australia sí lo hay. Solamente abren el fruto cuando pasa el fuego. Si no, no hay apertura, no hay diseminación de semillas. Bueno, hay otros muchos ejemplos, por no enrollarme más, para entrar, por ejemplo, en lo que tenemos aquí más cerca, que son los pinos nuestros. Aquí tenéis los pinos agrupados por estrategias que tenemos en España, ¿no? Pinos capaces de producir piñas serótinas, es decir, piñas que son viejas, que no son del año anterior, ni de hace 2 años, pero que no se abren. Son las piñas grises que podéis ver en los pinos de estas dos especies, el pino carrasco y el pino legal, el pino resinero. Son los únicos capaces en los pinos españoles de hacer este tipo de piñas. En un pino de estas dos especies vamos a encontrar 3 piñas, una marrón, bueno, verde, marrón y gris. Las grises, pues las abiertas, las grises son las piñas serótinas. Piñas viejas que solo abren en condiciones de altas temperaturas. Otros pinos tienen otras estrategias: floración tardía, ausencia de conos serótinos, el pinus nigra, pinus silvestris y pinus uncinata. Estos lo quieren más crudo cuando tiene lugar un incendio. Este es un problema, porque son pinos de zonas de altura, que es donde ahora, con el cambio climático, están llegando los incendios. Estos no están tan bien adaptados al fuego. Los rebrotadores, como el pino canario, o los pinos que tienen pues, corteza gruesa y semillas grandes, como es el pino piñonero. La serotinia data de 90 millones de años. Los primeros registros de serotinia tienen 90 millones de años, tienen una adaptación muy antigua y que cada vez se ve más extendida a medida que se va estudiando los efectos del fuego sobre las plantas. Bueno, aquí tenéis ejemplos de rebrotadoras, pues, los huercus, madroño, los enebros, un paisaje de rebrotadoras, el alcornoque, que es una máquina de respuesta frente al fuego, porque responde de diferentes maneras si hay fuego intenso, muy intenso, poco intenso. Además tiene corteza, que es la del corcho, la que da el corcho, ¿no? Es una especie interesantísima, ¿no? Y aquí vamos a entrar ya pues, en algunas imágenes de incendios que nosotros conocemos y que todos habéis oído hablar. Por ejemplo, el incendio de Yeste del 94, esta es la imagen del incendio de 14.000 hectáreas de Yeste del 94, o uno más reciente, por ejemplo, el de la Sierra de los Donceles, una pena, ¿no?, lo que se quemó allí también, en el 2012, pues el incendio de Lieto, en 2016, con distintas casuísticas. Fijaos esta casuística que se repite en algunas zonas de España, ¿no? El uso como campo militar, en este caso, de Iberuela, un obús originó este incendio en 2009. Hay otras zonas en León con incendios recurrentes, no por la climatología, sino por las pruebas militares. Bueno, ¿qué tenemos después de esto? ¿Qué nos espera después de los incendios? Pues aquí tenéis las imágenes de lo que tenemos después de los incendios. Este paisaje negro que todo el mundo pues, nos espanta, ¿no? Nos espanta a poca sensibilidad que tengamos, ¿no?, con la naturaleza. Piedras ennegrecidas, cenizas de color blanco diseminadas. Vemos también, si nos fijamos con detalle, que no todo el incendio es homogéneo, y eso es muy importante. Vemos que hay zonas que se intercalan, zonas más verdosas, zonas menos verdosas. Es decir, no todos los grandes incendios son homogéneos, y eso es muy importante a la hora de su restauración. Tenerlo en cuenta para su restauración. No se puede considerar todo un gran incendio
de igual manera. A la pregunta, ¿solo puede recuperarse por sí solo el monte, que lo sabemos todos? Pues la respuesta la dio un señor que se llamaba Luis Tarragó, en los años 80, que dijo que realmente lo que tenemos, cuando tiene lugar un incendio en el Mediterráneo, es una reaparición progresiva de las especies que ya estaban antes. Luego, el monte, con lo que hemos visto antes y con lo que estos estudios más recientes nos indican, Mediterráneo, podemos deducir, ese mito al menos, sobre su capacidad de respuesta, podemos decir que sí, tiene una capacidad de respuesta muy potente, muy potente. Bueno, esa diferencia en los colores que hemos visto antes, en el verde, esas manchas de color verde, manchas de color verde, otras de color negro, tienen una forma de cuantificarse, por lo menos de visualizarse con imágenes de satélite. Esa reflectancia que nos da la actividad fotosintética la puede captar un satélite y dárnosla a nosotros para estimar justo a tiempo real. Cuando tiene lugar un incendio, prácticamente cuando acaba el incendio tenemos ya la imagen de cómo se ha comportado ese incendio a medida que se van apagando los rescoldos y nos da una imagen de cómo está la vegetación a tiempo real. Y eso es muy importante para diseñar planes de recuperación, estrategias de recuperación. Luego esto hay que verificarlo en campo, esas imágenes que hemos visto antes, y al final lo que tenemos es esto, es un mapa con distintas tramas de color que nos indica por dónde ha sido más severo, recordad el concepto severidad, daño, y dónde ha sido menos severo por la respuesta que tiene la vegetación después. Vale, empezamos entonces a ver qué ocurre después, cómo manejar después este ecosistema alterado. Lo primero, ¿qué hacemos con la madera quemada? Sobre esto podemos dar 3 charlas y debatir otras 3, porque hay opiniones para todo. Opiniones científicas que dicen que no toda la madera hay que sacarla después de que se quema un monte, ¿no? Pero también está la opinión del que tiene la madera, del dueño. Si se me ha quemado el monte, por lo menos voy a ver lo que me quede, ¿no? Opinión de la administración. Pues hay que sacarla cuanto antes, por lo menos lo que podamos, porque puede haber plagas. Y todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de tomar decisiones para sacar o no la madera de un monte. El hecho es que hay, bueno, esto es otra cosa, que hay distintos criterios a la hora de extraer la madera del monte, y todos son perfectamente válidos y todos se engloban cuando hablamos de un gran incendio. Hay zonas donde hay que sacarla, zonas donde no hay que sacarla, e incluso donde hay que dejar los residuos que una vez sacada la madera, una vez talada la madera, pues una vez que se derraman, pues, se pueden aportar, ¿no?, para mantener el suelo. Bueno, ¿qué es lo que se hace después de un incendio de forma inmediata? Pues lo que se llaman medidas de emergencia. ¿Qué es lo que podemos hacer? Quizá si tuviéramos que decidir en qué momento del incendio, del post-incendio, la labor del ser humano es más importante, es esta. Justamente después del incendio. Con una serie de medidas que llamamos de emergencia que tienen que ver con la necesidad imperiosa de evitar que se pierda el suelo. Entonces, esas medidas de emergencia sí que se pueden ir disponiendo a lo largo del incendio en función de los mapas, de las distintas teselas, como hemos visto antes, de diferentes de severidad, y de la orografía, ¿no?, del terreno, que también la sabemos, la conocemos. Entonces, aquí os voy a poner, bueno, esto simplemente es un mapa donde de incendios forestales desde 2004 a 2021, donde ha habido inversión en nuestro país para actuaciones de emergencia. Ahora vamos a ver qué son. Fijaos, estos son actuaciones de emergencia. Son pequeñas paradas, mulching, dispersar paja o restos vegetales en zonas de ladera, fajinas, albarradas. Bueno, aquí tenéis varios ejemplos, distintos tipos de albarradas. Aquí tenéis ahora lo sabe más que yo de esto, porque es el que la hizo, ¿no? La dispersión de semillas de mulching bueno, esto
Este es uno de los trabajos que van por delante, pero hay varios, ¿no? En Sierra de los Donceles, en Vietor, que es donde la hizo él, y luego pues el seguimiento de estas medidas de emergencia. Aquí tenéis una que hemos hecho de un ensayo con un material nuevo de una empresa llamada Montevivo, en Agramón, en Feria de Agramón, y estamos evaluando su resultado por encima y por debajo de esas estructuras prefabricadas. Aquí tenéis pues, mampostería en seco, mampostería con ramas, o sea, estructuras de ramas, unas cuencas corregidas con diques de mampostería hidráulica, estas son muy caras, en planillero. Bueno, un paisaje con distintas medidas de emergencia en la zona de Yin, el incendio de Yin. Algo que también suelen recomendar los investigadores es que se dejen árboles en pie en zonas muy homogéneas donde se ha sacado la madera, o sea que toda, que sirven de posadero para las aves. Eso pues, es importante para la diseminación de semillas. Pensad que todos los árboles que se queman se van a caer. Tarde o temprano terminarán por quebrar y caerse. Pero mientras están en pie, sirven para ese fin. La siembra directa, este también es un mito, ¿no? Vamos a sembrar semillas desde el aire de especies que germinen muy rápidamente. No han sido históricamente muy eficaces. La siembra de semillas justo después del incendio, porque realmente el propio ecosistema tiene su banco de semillas y entonces no resulta tampoco un dinero bien empleado, dicho así de manera rápida y sencilla, ¿no? Bueno, esto es importante, es decir, pensar que esto vale mucho dinero, cuesta mucho a los ciudadanos, ¿no? Tanto las labores de extinción son muy caras, pero también la restauración lo es. Entonces, es algo importante incluir en este tipo de actuaciones un seguimiento, y esto muchas veces no se hace. Bueno, es más, en la mayoría de los casos no se hace. Entonces, realmente, ¿cómo se sabe cómo actuar en este tipo de incendios grandes, con medidas de emergencia? Pues por el boca a boca. Porque parezca mentira, es la propia experiencia de los gestores la que te indica, pues a mí me fue bien esto, pues a mí me fue bien lo otro, pero no, realmente, créanme, si os digo que no hay un seguimiento de obras que valen más de 60, 70.000 euros, de su efectividad a tiempo real, prácticamente en España, y es curiosísimo esto. Y a medio y largo plazo, ¿cuál es la restauración? Pues se puede restaurar bien, o se puede restaurar mal. Pensad que estamos hablando ya a mucho tiempo después del incendio, desde los 10 años, por ejemplo, en adelante, ¿no? Medio y largo plazo. Bueno, pues tenemos tres opciones básicas, ¿no? O dejamos a la naturaleza que haga el trabajo, o ayudamos a la naturaleza de alguna manera, o sustituimos la naturaleza. Esto en dos escenarios que pueden ser extremos. No ha salido nada después del fuego porque ha llovido muchísimo. Ese otoño ha barrido todo lo que son semillas, suelo, y tenemos esta imagen incluso años después del fuego. O bien lo que tenemos es todo lo contrario, una barbaridad de pinos, por ejemplo, como tienen serotinia, son capaces de diseminar, y aquí podemos tener poblaciones de pinos de más de 100.000 pinos por hectárea, una barbaridad, es una bomba de combustible, sobre la que habría que actuar, ¿no? O sea, se ha pasado la naturaleza aquí en 3 pueblos, o no llega o se pasa. En estos dos extremos sí que podríamos actuar. Dejamos a la naturaleza que obre, con sus rebrotadoras, sus germinadoras, bla bla, y entonces podemos ayudarla, por ejemplo, con técnicas de desbroce, manuales, con podas, esto es una experiencia nuestras. Podemos incluso plantar, podemos hacer repoblaciones. Pero, ojo, las repoblaciones entrarían dentro de ese paradigma social que tenemos y que todos escuchamos después de un gran incendio. Compensar áreas quemadas con áreas reforestadas. Ese es un paradigma que ya no es posible en ningún caso, porque ya hemos visto que no es económicamente factible y que incluso hacemos un mal mayor al ecosistema porque tiene capacidad de respuesta. Cuando vienen y dicen, no, se han quemado 5.000 hectáreas de tal, no es el político de turno, pero puede ser cualquier
entera también, o cualquier cuñado. Lo mejor es repoblar las 5.000 hectáreas, es una barbaridad. Es una barbaridad. Las reforestaciones por siembra o por plantación han de realizarse exclusivamente en aquellas áreas que presentan a medio o largo plazo una regeneración muy escasa. Si no, estamos tirando el dinero y dañando más al ecosistema. Bueno, para acabar, presente y futuro de los incendios forestales en la situación actual. Estamos ante una situación de incendios de sexta generación, que son incendios constatados con intensidades mayores a 10.000 kilovatios metro. Un horno tiene unos 800, 10.000 kilovatios por metro. Se han registrado en incendios el año pasado 100.000 kilovatios por metro en algunos incendios, en España, con una velocidad de propagación de más de 50 metros por minuto y con fuegos secundarios, ojo, a más de 1 kilómetro del frente de llama. Por otro lado, tenemos que la temporada de incendios se ha alargado un 27% en el mundo, pero un 55% en la cuenca mediterránea, hasta 80 días más. Bueno, estos incendios extremos superan la capacidad de extinción y representan una amenaza para personas, bienes y medio ambiente. Pero no se pueden apagar. No se pueden apagar. Y representan obviamente un impacto socioeconómico y ambiental significativo. Porque el modelo de organización frente a este problema actual está basado en la extinción. Exclusivamente o principalmente, principalmente, los dineros se emplean en la extinción. Aplica el criterio de golpear duro y rápido al incendio. Es lo que llamamos trampa del miedo. Ante mayores incendios más severos y más extensos, mayor inversión en esto. En técnicas en maquinaria, en tecnología. ¿Recordáis la de la tecnología? El agua va a ayudar a apagar. Cuanto más agua echemos, vamos a apagar ante un incendio de sexta generación. La respuesta es que no. El modelo de supresión del fuego, por tanto, está fracasando. Esto sí, esto es muy curioso. Y nadie podía sospechar esto. Es decir, apagando todos los incendios, estamos originando incendios más gordos. Esa es la trampa de la extinción. Y es lo que ya nos estamos dando cuenta todos. Probablemente resulte más, ecológicamente más factible, dejar que algunos incendios no se sigan quemando. No lo digo yo, solo, que también. Sino que hay gente que lleva muchos años estudiando esto y que está, sobre todo, pues, que nos vienen de California, que llevan bastantes años de adelanto, y fijaos que nos llevan, por el adelanto que nos llevan, todos los años se queman. En segundo lugar, hay que reducir el daño en lugar del área quemada. La severidad es lo importante, no la superficie. Por eso es importante que en algún incendio es mejor dejarlo quemar si sabemos, podemos prever que el daño va a ser pequeño, y cambiar la política centrada en la extinción en política de prevención, mitigación y adaptación. Podemos utilizar incluso el fuego para evitar el fuego. Es lo que llamamos quemas controladas, quemas prescritas. Estos son quemas hechas aquí en Albacete. Y que a la gente le dan bastante repelús, ¿no? Saber que están quemando al lado en lugar de apagarlo. Bueno, pues este tipo de quemas que se llaman quemas prescritas porque son quemas hechas por prescripción. Están hechas en función de una prescripción, una ventana que te dice que se puede quemar sin que la cosa vaya más. Tipo de combustible y climatología, es lo que te indica esto. Bueno, pues quemando esta poquita superficie, evitamos que haya un incendio mayor. Es otra técnica que se está empezando a extender. Aquí tenéis cómo se quema. Aquí no están apagando. Son técnicos de la administración. Están quemando. ¿Veis? No levanta la llama mucho y el combustible disminuye. Bueno, esto me puso los pelos de punta. Esto es la anomalía climática a día, cuando me lo dieron, pues teníamos una reunión, digo, pásame la anomalía climática de hoy. ¿Os acordáis que hubo un episodio de sequía muy potente y de calor, justo antes que viniera la dana, que me ha tocado la charla hoy, pues lo había dado el 28 de abril, estaríamos en plena ola de calor. Bueno, este es el 100% de anomalía climática. Bueno, nunca, desde que hay registros, nunca
hemos llegado a este nivel de anomalía climática, que es una combinación entre el estrés térmico y el estrés hídrico. Es la primera vez que los técnicos registran un nivel de anomalía climática, que es lo que produce un riesgo de incendios mayor en la historia desde que hay registros. Nunca. Como dijo, que me lo dio, estamos entrando en terreno desconocido. Nunca hemos entrado en este terreno los que apagamos los incendios. Bueno, pues se trata de cambiar paradigma. Tenemos que luchar contra el fuego, sí, bueno, pero en lugar de hacer una gran guerra contra el fuego, se trata de convivir, porque ya sabemos que va a haber incendios, y va a haber incendios muy gordos. Y tenemos que utilizar los conceptos que os he comentado, de resiliencia, resistencia, vulnerabilidad, para manejar todos estos problemas. Claro, cuando tú le cuentas esto a un señor que tiene su casa aquí, y que se le está quemando ahí al lado, estos son los collados. Mira, yo tengo casa en Torrepedro al lado. Yo cuando veía esto digo, meter ahí lo que podáis, por Dios. Claro, cuesta muchísimo meter en la cabeza que, claro, en este caso cuando se trata de bienes, vidas, eso no tiene vuelta de hoja. Pero incluso dejar que se queme un monte, a ver qué político hace eso. Sabiendo que hay que hacerlo, ojo. Y aquí entramos, para acabar ya, en una imagen que ilustra qué es realmente un incendio de sexta generación. Fijaos, este incendio que ocurrió en Portugal, en Pedrogao Grande, centro norte de Portugal, en octubre del 17, fue uno de esos que se tienen catalogados como sexta generación porque produce unas nubes, que los técnicos llaman pirocúmulos, que son capaces de generar su propio clima. Es decir, los vientos que originaron estas nubes, al ascender y al ser sustituidos por vientos fríos que vienen de abajo arriba, produjo la muerte de 66 personas que se vieron atrapadas en una tormenta de fuego. 66 personas. No les alcanzó un árbol que caía, quemado por la... No. Fue una tormenta de fuego, literalmente, que les cayó encima. Se quedaron abrasados. Esa es una consecuencia de los incendios de esta generación. Cambian el microclima, el clima que está dentro del incendio, de la enorme cantidad de energía que se desprende. Esto no se había visto hasta ahora. Este tipo de incendios, por eso se llaman de sexta generación, porque hasta ahora no se habían documentado. Bueno, pues esto es un poco lo que tratamos de hacer, ¿no? Generar lo que llamamos territorios inteligentes contra incendios, que se trata de hacer mosaicos donde entra volver a rescatar la ganadería extensiva, que rebaja el combustible, volver a rescatar el uso tradicional del fuego de manera sostenible, de manera lógica, racional, que se ha perdido, y bueno, pues utilizar los cortafuegos que ya existían sin hacer nuevos, pero sí utilizarlos pues, para aumentar el área de cortafuegos con este tipo de técnicas. Os recomiendo que miréis en internet el proyecto Mosaico de Extremadura, interesantísimo, donde meten pues agricultura, ganadería, otra vez al monte, para romper la homogeneidad y hacer que el incendio no vaya más allá de donde queramos, ¿no? Porque incendios, ya os digo, va a haber. Restauración y prevención van unidas. Empezamos a prevenir cuando restauramos bien, porque va a volver el incendio, repito. Y entonces, para contestar la pregunta que siempre nos hacen cuando hay un incendio, pero todo esto, ¿cuánto tarda en recuperarse? ¿Cuánto tarda en recuperarse esto? El incendio, por ejemplo, de Yeste. Bueno, este es el incendio de Yeste del 94, ¿vale? Esta es la firma espectral, es decir, cómo estaba la vegetación justo antes del incendio, justo después del incendio, y cómo está ahora. Cuanto más verde, más intenso, implica mayor actividad fotosintética, hay más vegetación. ¿Podemos decir que se ha recuperado? Pues bastante, por lo que se ve aquí, ¿no? Y fue un incendio de 14.000 hectáreas, hubo un muerto, hubo casas que se quemaron,
Es un incendio enorme, pero fijaos, es cierto que hay zonas donde no se ve tanta regeneración, pero fijaos el tono que nos da el satélite. Eso implica, en general, y sin exagerar por más de lo normal, más de lo conveniente que diga, que el incendio pues, se ha recuperado bastante bien en todos estos años, de las 24 horas. Y ya está. No quiero contar más cosas, porque no tenemos más tiempo. Así que muchísimas gracias, me he ajustado casi a la horica. Y gracias a todos, especialmente a mi grupo, que está por ahí disperso, como el mosaico, y a los que habéis venido a escuchar este rollazo, y a los alumnos. Y estoy dispuesto estoy presto a contestar lo que sepa. Si me preguntáis algo, si no, pues nada. Muchas gracias.